Bien, señores, bienvenidos sean todos ustedes a esta magistral conferencia, cuyo título es La Fundación de la Universidad Primada de América bajo la bula papal in apostolato fulmine. Dicha conferencia va a ser dictada por el distinguido investigador Ángel Ruiz Bazán. Invitan a esta conferencia la Dirección General de Recursos Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Graguas. Con ustedes, el distinguido investigador Ángel Ruiz Bazán. Bazán, te envío el hospedador ahora. De acuerdo. Ya lo tienes, está grabando. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche, bueno, un poco lluviosa, ¿verdad? Lluvia bendecida por Dios. Y a un día que estamos del 482 aniversario de la Universidad Primada de América, universidad que en sus inicios se llamó Universidad de Santo Domingo, aunque algunas veces por ciertos errores históricos que aún están presentes en algunos lugares, ¿verdad? Incluso aquí en Santo Domingo. Entonces, esos errores, como digo, se ha creído, a veces se cree que la universidad se llamaba Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Incluso hay algunas placas y algunos documentos que reflejan aún ese error, pero bueno, error que ya está documentado ya empezó con los años, con las investigaciones que se han llevado a cabo. Es un tema sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por ahí hay una persona que está hablando, a ver si podían silenciar el audio ahí, por favor. Entonces, bueno, comentarles que primeramente, gracias por participar a todos, las personas que están esta noche aquí. Gracias también al maestro que también, ¿verdad?, que está colaborando con nosotros, Juan Miguel Liriano, que es el subdirector de la UAS Centro Mao. Gracias al maestro Mario Hernández, que no ha podido dar las palabras porque de bienvenida por el micrófono, ¿verdad?, que parece ser que lo tiene ahí averiado, el director de la Dirección de Recursos Audiovisuales. Gracias al señor Jorge Aljana David, que está también ahí conectado. También gracias aquí, bueno, pues a otras personalidades también que están conectadas, ¿verdad?, como el viceministro Liriano y otras personalidades también que hay del MESIP, también de la UAS de Barahona, que está Leobansky Corniel, y en fin, gracias a todos los que estéis aquí participando de esta conferencia. Decirles primeramente, antes de pasar a la conferencia, que yo estoy muy agradecido a una persona que, aunque no está hoy aquí con nosotros, pero yo sé que allí donde esté hay siempre que recordarla, y en este caso él fue quien ayudó a que un servidor pudiera realizar una vasta investigación para recopilar los documentos más importantes de la Universidad Primada de América. Él fue el señor rector, maestro Mateo Aquino Febrillet. Durante su rectoría se llevó a cabo un trabajo de investigación, ya el trabajo final, digamos, la parte final, que fue el rescate de varios documentos de la época fundacional. Esos, parece que hay por ahí, señor Dionis, otro audio por ahí conectado que está un poco deteriorando la conferencia. Sí, Bazán, ya tú tienes el rol de administrador, tendría que ser tú que lo silencie. Ok. Ahora, sí, muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Entonces, durante la época del señor rector Mateo Aquino Febrillet, fue la parte final, ¿verdad?, la parte final que llevamos a cabo ya del rescate propiamente
de los documentos fundacionales más importantes. Toda esta investigación llevó a cabo 7 años. Yo estuve trabajando con la doctora honoris causa Zoraida Rodríguez Cruz, que es profesora emérita de la Universidad de Salamanca y que fue discípula de Fray Beltrán de Heredia. Ella, una de las prominentes investigadoras y más conocedoras del devenir de las universidades en América, fue con la que trabajé durante estos 7 años, intentando ver por dónde estaban los documentos más importantes para poder rescatar de lo que fue la época fundacional. Todo eso nos llevó a cuenta a tener que ya viajar, ya esa última época de rescate, como digo, de los documentos durante la rectoría del maestro Mateo Aquino Febrillet, viajar a Roma, estar trabajando allí en el convento Santa Sabina, donde rescatamos algunos valiosos documentos de esa primera época fundacional, donde los primeros dominicos llegaron aquí a la isla española, algunas cartas que hablaban de ese viaje que realizaron. Después estuvimos también trabajando en el Archivo Secreto Vaticano, donde logramos allí también rescatar y ver, ¿verdad? Y rescatar los documentos originales de, primeramente, uno de ellos que fue esa súplica que hicieron los dominicos al Papa Pablo III, y también el asentamiento en la Rubicelli, en las decretales del Papa Pablo III en la Santa Sede, de que la bula, ciertamente, in apostolatus culmine, fue una bula expedida, una bula legal. No logramos encontrar, porque allí no existía la bula papal, digamos, la primigenia, porque parece ser que unos traslados que hizo Napoleón Bonaparte del Archivo Vaticano a París, pues se perdió. Y también aquí, con la llegada de Fray Drake, el corsario, pues también otra de las bulas que había aquí, legalizadas, de esas primeras que se expidieron, también se quemó. La única bula que existe es legal, es una copia legalizada del año 1542, y tuvimos que ir también a trabajar al Archivo General de Indias en Sevilla, en España, donde, trabajando y hurgando, allí nos encontramos también con otros documentos que van a ver hoy, muy importantes. Otro gran hallazgo que estaba allí, buscando ciertos documentos, apareció allí el primer estatuto, los primeros estatutos de la Universidad Primada de América. En este caso ya se llamaba Universidad de Santo Tomás de Aquino, del año 1754. Después proseguimos con la investigación, tuvimos que ir a Cuba a trabajar en el Archivo Nacional de Cuba y en la Universidad de La Habana, también buscando otros documentos importantes que allí existen, porque los documentos pues fueron diseminados, fueron viajando a diferentes lugares. Y bueno, todo eso conllevó después a la publicación y a la presentación, ¿verdad? Aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante la época del rector, maestro Mateo Aquino Febrillet, pues llevó a que presentáramos todos los documentos rescatados. Entonces, vamos a ver ahora un video, que es la conferencia. E incluso al final van también a poder tener la oportunidad de escuchar, de ver y de escuchar a Zoraida Rodríguez Cruz, quien, verdad, le reitero mi gratitud inmensa, primeramente por todos los aportes que ha hecho a la universidad. La universidad le dio el doctorado, doctor honoris causa, ¿verdad?, en una ceremonia muy hermosa aquí en la UAS. Y bueno, espero que disfruten la conferencia y al final, ¿verdad?, al término de la misma, pues estoy aquí para lo que quieran preguntar. Voy entonces ahora ya a pasar a presentarles la conferencia, el video.
Transcurría el año 1492 cuando el audaz navegante Cristóbal Colón se encuentra con la isla de Haití o Babeque, a la que rebautiza La Española. En 1493, en la costa norte, funda la Isabela, primera villa del Nuevo Mundo, la cual se ubica cerca de Puerto Plata. Su hermano Bartolomé, el 5 de agosto de 1496, establece una fortificación que 2 años después pasa a ser la ciudad de Santo Domingo, sede del gobierno colonial, siendo la más antigua de las que existen en América. Santo Domingo y La Española se transformaron en el centro neurálgico para la exploración, conquista y colonización hispánicas del nuevo continente, tanto en el orden material como espiritual. La corona española y los colonizadores trataron, sin éxito, de recrear en Santo Domingo una comunidad cercana a la vieja sociedad castellana. Santo Domingo fue el laboratorio social donde se moldearon las pautas y la organización de las instituciones para la administración colonial de América. Cristóbal Colón, primer virrey de las Indias, inició los repartimientos de tierras e indios entre los hidalgos y sus colaboradores, lo que dio origen al sistema de las encomiendas de aborígenes en custodia para cristianizarlos. En Santo Domingo nació la esclavitud de africanos y la trata negrera, la revolución del Estado Llano de Roldán, los primeros levantamientos de esclavos negros, el primer grito a favor de los derechos humanos con el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos y la exitosa insurrección indígena encabezada por Enriquillo. La construcción de recintos de oración, la evangelización de indígenas, la implantación de una nueva cultura y la enseñanza se impusieron muy pronto en La Española. En Santo Domingo se establecieron la primera sede virreinal, la Real Audiencia, la capital de la provincia eclesiástica ultramarina de España, las órdenes religiosas, la primera catedral y los primeros centros hospitalarios, así como las primeras universidades. La extraordinaria aventura cultural que significó la fundación de escuelas y universidades en la primera colonia americana tuvo forzosamente que estar asociada a las dos instituciones sociales dominantes de la época: el Estado colonial del Imperio Español y la Iglesia Católica. En 1502, en la villa de Santo Domingo, los monjes de la Orden de San Francisco abrieron la primera escuela del Nuevo Mundo, en principio para niños, y posteriormente dieron clases de filosofía y teología. La educación en La Española adquirió renovado impulso y mayor nivel académico en 1509, con la llegada desde España de los primeros dominicos, encabezados por Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, Fray Bernardo de Santo Domingo y un hermano lego, enviados por Fray Domingo de Córdoba, quien vino poco después. Este valioso documento que rescatamos, redactado 17 años después de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de La Española, fechado en 1509, en febrero, día 11, en Arcos, España, ubicado en el Archivo General de Indias en Sevilla, es una real cédula del Rey Católico para que los oficiales de la Casa de la Contratación paguen el viaje y proporcionen alimentos a cuenta del rey a 15 frailes y un séquito hasta su llegada a la isla La Española. El documento dice así: el rey,
Nuestros oficiales de la Casa de Contratación de las Indias que residís en la ciudad de Sevilla. La Orden de Santo Domingo envía a las dichas Indias 15 religiosos de ella para las cosas del servicio de nuestro Señor. Por ende, yo, vos, mando que a los dichos 15 religiosos y a 3 personas legas que llevan para su servicio les hagáis pagar su pasaje hasta llegar a la isla española y los proveáis de lo que lo hubieren menester para su mantenimiento hasta la dicha isla. Que con esta mi carta y con testimonio de lo que contara en los usos dichos, mando que sean recibidos e pasados en nuestra cuenta a vos, el tesorero de la dicha casa, los maravedíes que para ello diereis y pagaréis. Fecha en Arcos a 11 días de febrero de 1509 años. Yo, el rey, por mandato de su Alteza Lope Conchillos, el 10 de noviembre de 1509, se libraron al padre Fray Pedro de Córdoba, viceprovincial, 7.425 maravedíes, los cuales ojo de haber para los mantenimientos que hubieren menester él y otros 3 frailes que quieren pasar de presente a las Indias en compañía de los 15 frailes y 3 seglares de esta otra parte. Estos beneméritos dominicos, hijos del convento de San Esteban de Salamanca, iniciaron una lucha titánica en defensa de la oprimida raza indígena, destacándose entre ellos Fray Bartolomé de las Casas, un antiguo encomendero de la isla y de Cuba, convertido en fraile y luego en fogoso impulsor de las leyes de Indias y de la doctrina del derecho de gentes. El obispo Fray García de Padilla, el 12 de mayo de 1512, da el primer paso en el nuevo continente para que se ejerza la enseñanza media y superior. En varios documentos de la época se registran datos relacionados con el gran interés de la corona real española por fomentar los estudios en Santo Domingo. En 1518, por real cédula, se les concede pasaje de España a Santo Domingo a frailes y estudiantes para pasar un año en el Nuevo Mundo enseñando y dando hábito. En marzo de 1523 aparece un documento donde los oficiales reales otorgan 30.000 maravedíes de salario a quien leyese gramática en Santo Domingo. Por instrucciones expresas de don Fernando, rey de España, los dominicos fundaron en la ciudad de Santo Domingo y con su mismo nombre un convento imagen del de San Esteban en Salamanca, pero de dimensiones más pequeñas, dedicado a la formación académica superior y al estudio general. En este mismo lugar fue creada la primera y sagrada cátedra de teología en América durante el año 1532, con el nombre de Santo Tomás de Aquino, siendo su fundador el bachiller Álvaro de Castro, clérigo y tesorero de la Catedral de Santo Domingo. Fray Tomás de San Martín, regente del monasterio de Santo Domingo, fue elegido catedrático de la misma. Los religiosos, casi todos egresados de universidades, la mayoría de Salamanca, al incorporarse al nuevo convento, soñaban con la suprema elevación a la categoría de universidad para conferir grados académicos y hacer más efectiva y completa su misión apostólica, pues los centros universitarios de la metrópoli estaban muy distantes. Según vemos en el próximo documento, rescatado en el Archivo Secreto Vaticano, Roma, Italia, en el registro de las súplicas del Papa Paulo III, en el volumen 2304, folio 199 moderno, el 28 de octubre de 1538, bajo el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, el convento fue elevado a la categoría de
universidad por el Papa Paulo III, mediante la bula In Apostolatus Culmine, en atención a una súplica que le hizo dicha orden religiosa. En el documento se lee: Beatísimo Padre, aunque la llamada ciudad de Santo Domingo, las islas del mar Océano, habitada antes por infieles y ahora por los convertidos a la fe cristiana, gracias a la labor y diligencia de los devotos suplicadores de vuestra santidad, el provincial, prior y frailes de la Casa de Santo Domingo de la misma ciudad, haya sido y continúe siendo tan insigne que desemboca en ella una abundante multitud de las islas circunvecinas para habitar en ella o por razón de negocios, y siga eficaz en ella también desde un cierto tiempo un estudio general por prerrogativa apostólica, y si para la dirección del referido estudio se constituyese, estableciese una universidad general de escuelas en la misma ciudad, situada en partes muy remotas y carentes totalmente de estudios de escritura, a semejanza de la de Alcalá en la diócesis de Toledo y de las demás universidades de estudios generales de los reinos de España, la cual, con una sola corporación, aún si bajo organismos diversos, no obstante, esto es, los mencionados maestros y alumnos, junto con el sello y la caja de caudales y las restantes insignias de costumbre, en el siguiente documento, rescatado en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, en el legajo Audiencia Santo Domingo 66, R6, número 111, fechado en 1542, en marzo, día 23, es una copia legalizada de la bula In Apostolatus Culmine, que se expidió en Roma el 28 de octubre de 1538. Esta bula es un documento legalmente expedido que reivindica que la Universidad de Santo Domingo fue la primera universidad que se fundó en el continente americano. Fray Tomás de San Martín puede considerarse el virtual fundador de la Universidad Primada de América en la Española, ya que permaneció en funciones de regente hasta 1538. Después de la fecha de expedición de la bula papal In Apostolatus Culmine, la Universidad de Santo Domingo funcionó como un alto centro de estudios, dotada de los mismos privilegios que las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. La Universidad Primada de América no se encuentra en el grupo de las que con mayor fidelidad copiaron y vivieron el modelo de la de Salamanca, como fueron las de San Marcos de Lima, en México, y otras, sino conforme a la de Alcalá de Henares, de colegio-universidad, para formar maestros en las artes y ciencias. La española fue en la época colonial la Atenas del Nuevo Mundo, y durante 3 siglos miles de estudiantes de las Antillas y del continente americano acudieron a cursar estudios al convento Universidad de Santo Domingo, que mantuvo siempre un sólido prestigio. Integrada por catedráticos insignes, proyectaron vastos conocimientos a través de las 4 facultades que la integraban: medicina, derecho, teología y artes, no existiendo en esa época una clara definición entre el arte y la ciencia. La Facultad de Artes incluía 2 modalidades: el trivium, que comprendía la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que integraba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. El 23 de febrero de 1586, los valiosos archivos de la Universidad Primada de América y Biblioteca de los Dominicos fueron incendiados por el corsario inglés Francis Drake, destruyéndose la bula original In Apostolatus Culmine del Papa Paulo III, que la ratificaba como la primera universidad del Nuevo Mundo, dando lugar
a controversias por parte de las universidades de San Marcos de Lima y México, fundadas en 1551, que reivindicaban la primacía de sus centros docentes. La bula original tenía un sello de plomo pendiente de hilos de seda y con diferentes firmas. En el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, en el legajo Audiencia Santo Domingo 66, R.6, número 111, hay un expediente que se formó en La Habana y en Santo Domingo en 1688, y entre la documentación justificativa que aporta el procurador del convento de San Juan de Letrán de La Habana, Luis de Novoa, suplicando a su majestad la concesión a dicho convento de dar grados y erigirse en universidad, se encuentra una copia legalizada de la bula In Apostolatus Culmine, donde el Papa Paolo III autoriza al convento de los predicadores de Santo Domingo a fundar una universidad. Esta copia, fechada el 23 de marzo de 1542, es la más antigua de las que existen y fue localizada el 23 de mayo de 1959 por el cónsul de República Dominicana en Sevilla e historiador dominicano César Herrera. La copia directa y primigenia, que data del 28 de octubre de 1538, asentada en el tomo primero de bulas perpetuas del Papa Paulo III, no se conserva, habiendo perecido en el traslado que hizo Napoleón Bonaparte del Archivo Vaticano a París. Las investigaciones llevadas a cabo por el dominico Fray Vicente Beltrán Heredia, profesor de la Pontificia Universidad de Salamanca, publicadas en 1955, fueron de relevante importancia, localizando en el Archivo Vaticano el registro con fecha 28 de octubre de 1538 de la bula fundacional de la Universidad de Santo Domingo, en el inventario de las bulas perpetuas y la súplica que hicieron los dominicos para su otorgamiento en el registro de súplicas del Papa Paolo III. De esta manera se puso punto final al famoso pleito por la primacía entablado entre las universidades de Santo Domingo, San Marcos de Lima en Perú y México, dejando completamente fuera de discusión la autenticidad de la bula, tantas veces impugnada con argumentos inconsistentes. Para ratificar y sustentar la expedición de la bula In Apostolatus Culmine, erectora de la Universidad Primada de América, sirva este documento que localizamos en el Archivo Secreto Vaticano. Es el asentamiento o partida de la bula, el decreto papal del Papa Paulo III en las Rubicelli de la Santa Sede, expedido el 28 de octubre de 1538, donde se lee en latín lo siguiente: y perpetuarum Sancti Dominici in sus manis eterni, Seunimus Magistri Provinciae Sancte Crucis, Ordinis Praedicatorum, a prior e fratres, Domus Sancti Dominici, Fidelitatis Sancti Dominici, Erectio Universitatis Studii Generalis, Indictas Citate ad ista Universitatis Oppidi de Alcalá de Henares, Toledane, Diócesis. La traducción de este documento es a perpetuidad, solicitada por el maestro provincial de la provincia de Santa Cruz de la Orden de Predicadores y el prior y religioso del convento de Santo Domingo de la ciudad de Santo Domingo. Gracia otorgada, elección de la Universidad de Estudio General en dicha ciudad, a semejanza de la Universidad de Alcalá de Henares de la Diócesis de Toledo. Los estatutos de la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, donde aparece por primera vez el nombre de Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, fueron aprobados
en 1751 y autorizados por el rey Fernando VI el 27 de marzo de 1754. La Universidad de San Jerónimo en La Habana, actual Universidad de La Habana, fundada mediante la bula del Papa Inocencio XIII el 12 de septiembre de 1721, la cual empezó sus actividades el 5 de enero de 1728 con un modelo académico similar a la de Santo Domingo y con los mismos privilegios, se convirtió en su inspiradora al ofrecerle sus estatutos. Estos estatutos de 1754 son los más antiguos que conocemos y es muy posible que hayan sido los primeros universitarios que tuvo. No hay noticia de otros. Y hasta entonces lo más probable es que se rigiera por la Ratio Studorum o reglamentación de estudios de la Orden de Predicadores en cuyas manos nació la universidad, contando también con algunas prácticas de algunas universidades, principalmente de las de Alcalá y Salamanca, cuyos privilegios le fueron otorgados en la bula fundacional. Introducidas a manera de costumbre, rigieron la vida académica hasta 1739, en que adoptó los estatutos de la Universidad de La Habana, que guiaron la vida académica hasta que elaboró los propios, que fueron aprobados en 1754. Los estatutos de la Universidad de Santo Domingo reducen a 15 los 24 títulos de los de La Habana, si bien los de esta suelen ser muy cortos, por lo que se multiplican. Los títulos se subdividen en constituciones o parágrafos con numeración independiente. El primero se ocupa del santo titular y de los patronos. El segundo, de los oficios y sus nombramientos. El tercero, de las fiestas y funerales. El cuarto legisla sobre las cátedras y su provisión. El quinto sobre la lectura de las cátedras y tiempo de vacaciones. El sexto sobre las matrículas, cursos, exámenes y demás requisitos para los grados menores en todas las facultades. El séptimo sobre el grado de licenciado en cualquier facultad. El octavo sobre los grados de doctor y maestro. El noveno se refiere a la incorporación de los graduandos de otras universidades. El décimo a las propinas y derechos en los grados. El undécimo a los grados de los religiosos. El duodécimo se ocupa de los claustros y precedencias. El 13º del notario de la universidad. El 14º del maestro de ceremonias y bedeles. El 15º contiene las fórmulas de los juramentos del rector, conciliados y oficiales al posesionarse de sus cargos, más la prestación de fe que obligaba a los catedráticos y graduandos. Al final de los estatutos viene una serie de adicciones hechas por la Real Audiencia de Santo Domingo, a las que antes me referí, ratificadas por la Real Cédula de Aprobación, y hay una tabla de los días festivos. Estos estatutos de Santo Domingo se inspiraron en los de las universidades de Alcalá de Henares en España y de La Habana, con los que tienen semejanza, pero también notables diferencias. Hay puntos de contacto con los de las universidades de Caracas, Venezuela, de Lima en Perú y de México. Y no falta el influjo salmantino de la Universidad de Salamanca, que califico de indirecto a través de las universidades citadas, que a su vez se basaron más o menos intensamente en la legislación salmantina, modelo principal de las universidades hispánicas. Aquí estoy hablando yo en esta parte
es el tomo primero de las universidades. Aquí hablo ya de Santo Domingo, los inicios, y digo, nace la institución como el grano de mostaza, con falta de medios y de personal. No obstante, para 1539 ya estaba en vigor la organización. Al año siguiente, mira la cita que tengo. Esta cita que tengo yo, la nota 22. Espérate un momento, la nota 22 dice. La organización, la nota 22. Dice, el licenciado Juan Calvo de Padilla, cuando regresaba con el obispo Fuenmayor a Santo Domingo en 1540, se acordaba de los estudios teológicos realizados en la Universidad de Santo Tomás. Qué raro que la llamaran ya así, que luego se lo dieron en ese nombre, según relato autobiográfico. Ese relato lo tiene Beltrán de Heredia en un artículo que se llama Juan Calvo de Padilla y su proceso inquisitorial. En la ciencia atomista, que yo no tengo ese número, pero los frailes lo tienen seguramente. Pero está también en la autenticidad de la bula y la ese pequeño libro que él publicó en 1955 cuando encontró la Rubichelle, cuando encontró el registro de partida de la bula. Y eso tiene que estar allá. Yo lo tengo en mi despacho, pero no lo encuentro ahora. Mi despacho está revuelto. Y hay un letrero que yo encontré, que me lo dio no sé quién, y yo lo pongo de vez en cuando en la puerta, que dice, no hace falta, no lo voy a copiar, no hace falta estar loco para trabajar aquí, pero ayuda bastante. Bueno, si me escuchan todos, a ver ahora. Sí, bastante, escuchamos. Ajá. Bueno, ahora hay que poner aquí para que se escuchen todos los audios y las personas puedan participar. Bueno, si quieren participar, simplemente que desmuteen el micrófono. Ah, ok, está bien. Bueno, pues nada, esto ha sido la conferencia. Este es un resumen, ciertamente, de una investigación de muchos años. También quise agregar un poco la parte de los estatutos, que es otra conferencia que estoy preparando, que espero Dios me permita poderla preparar para el año que viene, una conferencia muy hermosa sobre esos primeros estatutos, esas primeras, estatutos que provienen de reglamentaciones de estudios, ¿verdad?, de la orden de predicadores de esa primera época de la universidad. Y bueno, pues estoy abierto a cualquier pregunta que puedan hacer y espero poderlas responder. Barzán. Sí. Maestro Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos los maestros y invitados que nos honran con su presencia en esta interesante conferencia. Una preguntita. En la conferencia plantea que se han recuperado algunos documentos. ¿Dónde se exponen y si se exponen esos documentos? ¿Existe algún lugar donde estén expuestos en la universidad en la que uno tenga acceso, que tenga acceso los maestros, los estudiantes, a observar esa documentación que, según planteas, has recuperado durante tu investigación? Voy a dejar esto aquí, pero no lo voy muy buena pregunta, maestro, gracias. Mire, durante la rectoría de el actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Permín, invitó a la doctora honoris causa, a Sor Águeda Rodríguez Cruz, y se develizaron en el Museo de la Universidad, se develizó esos documentos, esos, claro, los facsímiles, porque los originales están en el Archivo General de Indias. Esos documentos de
de la bula In Apostolatus Culmine, del 23 de marzo de 1542, una copia legalizada que está en el Archivo General de en Sevilla, en España. Entonces, esos documentos están ahí, pero de la mayoría de los documentos que hemos estado hablando, durante la gestión de Mateo Quirino Febillet, se hizo una publicación especial de un libro que se hizo una tirada de 1000 libros y de 500 CDs, ¿verdad?, en PDF, el libro de los estatutos. Y de lo otro, porque fue 2 meses después, ahí el mismo año, pues solamente se hizo la presentación del libro y se editaron 500 PDFs. Ciertamente yo creo que sería muy importante que se pudieran publicar, ¿verdad?, los 2 libros, sobre todo este último que he mencionado, que contiene todos estos documentos originales de lo que es, ¿verdad?, la súplica de los dominicos, el asentamiento en la Rubicelli de la Santa Sede, todas esas cartas de esos primeros dominicos que llegaron a la Española, donde se ve cómo se inicia la educación superior, y otros documentos más de ese devenir histórico de la universidad. Yo creo que sería muy bueno que se puedan publicar esos libros para que todas las universidades del país, bibliotecas, puedan tener acceso a esos libros que reitero, ¿verdad?, el último pues no se pudo publicar en físico y que consta de estos 41 documentos rescatados. Muy bien, gracias. Okay. Si hay alguna pregunta más, yo sé que la conferencia tiene mucha información, ¿verdad?, demasiada información, pero si hay alguna pregunta por ahí más. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, Hassan, mientras los demás se motivan, yo sí tengo otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tal sobre, digamos, los cuestionamientos de otros países sobre la primacía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, hubo una época, y yo creo que no solamente una época, hubo una época de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, ciertamente, con el tema de la primacía de la Universidad de América, que casi ha continuado hasta nuestros días, aunque ahora se sabe con certeza, ¿verdad? Yo creo que ahora esas dudas se han disipado todas. Aunque quizás la Universidad de Santiago de Lima, en Chile, a veces siga alardeando en alguna página web por ahí de que tienen, bueno, de que son la decana de América. Pero ciertamente la disputa que hubo en esa época fundacional, bueno, y posteriormente, una disputa que duró bastantes años, fue porque con las universidades de México y de Lima, ¿verdad? Dado que ellas se asumían la primacía. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, estaba pasando que la Universidad de Santo Domingo fue fundada definitivamente, y no hay ninguna duda, de que fue la primera universidad que se funda mediante una bula papal. Las bulas papales serían el equivalente a los decretos actualmente, y solamente podían emitir bulas los reyes y los papas. Al ser esta una bula papal legalmente emitida, aunque se pierda la bula, aunque se pierda esa primigenia bula, en esos traslados que hizo Napoleón Bonaparte del Archivo Vaticano, ¿verdad?, a París, como se menciona en la conferencia, o también, ¿verdad?, la que existía en el convento de los dominicos, y cuando llega el corsario Fray Direct también quema esa biblioteca dominica, y esa otra copia primigenia que había también expedida, también se queme. Pero bueno, la aparición de la copia legal
de la copia más antigua en el Archivo General de Indias en España en el 1542, el 23 de marzo. Y después el asentamiento que hay en la Rubicelli de la Santa Sede, el asentamiento que yo lo he leído en latín y en español, que creo que es un descubrimiento excelente, un rescate precioso ese documento. Así se lo comentaba yo al rector, a Mateo Quiro Fevilliet, le decía, he encontrado un documento valiosísimo, que es el asentamiento en la Rubicelli de que la bula fue legalmente expedida. Entonces yo creo que como esa bula se funda, insisto, mediante la resolución, una decretal del Papa, Pablo III, entonces es la primera bula, ¿verdad?, que se expidió en aquella época. Por tanto, nosotros tenemos la primacía de la universidad. Pero ¿qué pasa? Que la universidad no pudo obtener el pase regio, o sea, la aprobación real. Ahí es donde empiezan las discusiones con la Universidad de San Marcos de Lima y de México, que ellos, ¿verdad?, argumentan que al no obtener el paso regio, esa universidad, pues ciertamente, ¿verdad?, no tiene ese poder fundacional, cosa que es un error, porque al ser una bula legal y expedida por un papa, pues nadie puede en este caso encubrir la historia o borrar esa bula, ¿verdad?, que fue expedida legalmente. Por tanto, ese pleito se extiende, durante varios siglos se extendió ese pleito, ¿verdad? Yo puedo decir que casi, no actualmente, pero casi ha llegado a este siglo en el que vivimos, o sea, un pleito que se ha ido alargando, pero que ya, yo creo que ya eso ya está fuera de toda duda de que ciertamente la Universidad Primada de América, al aparecer, ¿verdad?, estos documentos que Fray Beltrán de Heredia, ¿verdad?, encuentra, que yo lo que he hecho ha sido con Sor Águeda Rodríguez Cruz, intentar ordenar a ver por dónde andaban todos los documentos e ir a rescatarlos, ¿verdad?, hacer el trabajo de rescate. Entonces, Fray Beltrán de Heredia, al encontrar ciertamente la súplica, la de los dominicos, la original, que está en el Archivo General, en el Archivo Secreto Vaticano, junto con el asentamiento en la Rubicelli de la Santa Sede, también en el Archivo Secreto Vaticano, de que la bula fue expedida. Esos tres documentos son una joya, son un valioso tesoro que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero yo no solamente quiero quedarme ahí, sino que es que eso es un tesoro, eso es patrimonio nacional. Esos dos documentos, porque la UAS es un patrimonio nacional. Y además porque no se puede entender la historia de la República Dominicana sin la Universidad Autónoma actualmente de Santo Domingo, o la Universidad de Santo Domingo, como se denominó en aquella época. Hay otras cuestiones ahí que me gustaría, mencionar, por si acaso no se preguntan, cierta confusión que ha habido siempre con el nombre de la universidad. O sea, la universidad va cambiando de nombre. De hecho, en la época de Trujillo se seguía llamando Universidad de Santo Domingo. Ya después, durante el balaguerismo, ¿verdad?, es cuando obtiene en el 1961 es cuando obtiene ya el nombre de Universidad Autónoma, se le agrega la palabra autónoma. Pero la universidad, según consta en la bula papal In Apostolatus Culmine 3 veces, está escrito el nombre de cómo se llamaba en aquella época, en el 1538, cuando se emitió, ¿verdad?, esa bula, que era Universidad de Santo Domingo. En aquella época las universidades se denominaban con los mismos nombres de las ciudades donde se erigían. Por eso tenemos en España la Universidad de Salamanca, que es la ciudad de Salamanca, o la Universidad de Alcalá de Henares, que seguramente que algunos de ustedes habrán ido a aquellas universidades porque están erigidas en ese lugar. Entonces aquí fue lo mismo. Aquí se erigió en Santo Domingo.
Santo Domingo de Guzmán. Entonces, por eso se elige con ese nombre. ¿Qué pasa? Que la universidad cambió al nombre de ¿verdad? Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en honor a Santo Tomás de Aquino, pero ese cambio viene posterior. De hecho, a los que nos gusta hurgar un poco, investigar, nosotros nos tenemos que basar en cosas fehacientes, o sea, en cosas tangibles, ¿verdad? No es inventar o decir por decir. Y en los documentos donde aparece el nombre, digamos los documentos legalizados, ¿verdad? Donde aparece el nombre por primera vez que hayamos encontrado, por primera vez, es en los estatutos de la universidad. Esos estatutos que datan del 27 de marzo de 1754. Que fueron elaborados durante 3 años, ¿verdad? Empezaron en el 51. Estatutos que se basan, curiosamente en la historia, yo hablaba con el rector de la Universidad de La Habana, en cierta ocasión, la Universidad de La Habana, ¿verdad? El convento de San Juan de Letrán, donde se elige la Universidad de La Habana, allí esa universidad se instituye con las normativas que tenían aquí, ¿verdad? La reglamentación de estudios que tenía la Orden de Predicadores de Santo Domingo, que durante muchos años, ¿verdad?, la tuvo hasta 1754. Pero ¿qué ocurre? Que la Universidad de La Habana, que se fundó, se puede decir que es la hija de la Universidad de Santo Domingo, que se funda bajo esta normativa, después ella crea sus estatutos y curiosamente, ¿verdad?, la hija le dona esos estatutos a la Universidad de Santo Domingo, a su madre, ¿verdad? Entonces, ahí en esos estatutos es donde aparece por primera vez el nombre de Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Hay algunos errores que se han estado manejando en la historia. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, que fue en el año 2001, ya son 19 años, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, trabajando. Yo, ¿verdad?, cuando entré a la universidad, recuerdo que en los libros de graduando se manejaba el nombre de Real, ponía la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino fue fundada mediante la bula papal in apostolatus culmine. Eso es un error. Es un error también la placa que actualmente, yo incluso hablé con los dominicos, hablar digo, ¿verdad? Porque nunca he hecho una solicitud por escrito, definitivamente no tengo esa potestad tampoco para hacerlo, pero hablé con ellos en alguna ocasión diciéndoles que sería bueno cambiar la placa que tienen actualmente en el convento de los dominicos a la entrada, donde se lee lo mismo, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino fue fundada mediante la bula papal in apostolatus culmine. Eso es otro error. También en la puerta que tenemos entrando por la Máximo Gómez, en las puertas de entrada, que se construyeron durante la época del señor rector Porfirio García Fernández, si se fijan ahí, fíjense, lo que pasa es que, claro, eso prácticamente nadie se fija, pero hay un escudo grande, ¿verdad?, de hierro, donde entran los carros, por la derecha, hay un escudo grande, pero ahí arriba, ahí, está también ahí esculpido, ¿verdad? Está esculpido ahí, está Santo Tomás de Aquino, y pone también ese texto. La Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino fue fundada mediante la bula papal. Eso es erróneo también. O sea, aún quedan por ahí vestigios de algunos errores, ¿verdad? Porque reitero que la universidad, como se llamaba la universidad, y está 3 veces en la bula, es Universidad de Santo Domingo. Quería comentarles esto porque es muy interesante. No sé si ustedes lo sabrían todos, esto que les estoy comentando ahora, pero es muy importante, ¿verdad?, conocer todos estos datos. Bien, muchas gracias. Muy De interesante. nada. No sé si habrá alguna otra pregunta más por ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta por ahí? ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta?
una pregunta más. Buenas noches, profe. Según la historia, ¿de dónde resurge la necesidad de inculcar una universidad para ampliar el conocimiento de la persona? La universidad, me estás hablando de nuestra universidad, ¿verdad? Sí. De la Universidad de Santo Domingo. Bueno, en aquella época, ¿verdad? Existía esa necesidad, según algunos documentos, aunque falta mucho por investigar, porque yo tengo una investigación pendiente, que es esa época de 1538 a 1551, que es cuando se funda, si mal no recuerdo, la Universidad de San Marcos de Lima, en Perú. Es una época, digamos, con muy poca documentación. Y si existe algo, pues hay que hurgar mucho, sobre todo en el Archivo General de Indias, que es donde reposan la mayoría de los documentos de aquella época. Pero en aquella época había una necesidad. Aquí había un estudio general en Santo Domingo, ¿verdad? Según nos cuentan los documentos que hemos tenido acceso. Había un estudio general. Entonces, para poder elevar, para que se pudieran graduar y obtener títulos académicos, no se podía tener. Y aquí a las islas, aquí a la isla, aquí venían, la isla o lo que es Santo Domingo, aquí venían de todas las partes de América, de otras islas circundantes, y venían aquí a Santo Domingo. Entonces, los monjes sienten la necesidad de que ese estudio general que había aquí, donde se impartían, ¿verdad? Donde se impartían sagradas letras, teología, filosofía, había que elevar ese estudio a la categoría de universidad para crear aquí, pues ciertamente, personas que tuvieran ya un grado académico, una licenciatura, e incluso después hacer doctores y demás. Entonces, esa necesidad se crea desde aquella época, ¿verdad? Los monjes necesitaban eso, que es por lo que hicieron la súplica al Papa Pablo III para que elevase ese estudio general a la categoría de universidad y se pudieran expedir títulos académicos. Y por supuesto preparar mejor, claro, eso indica preparar mejor a los profesionales. E incluso traer también, porque hubo un gran devenir también de grandes personalidades, en este caso ilustres personas versadas, dominicos, que vinieron aquí a impartir después, posteriormente, estudios en Santo Domingo. ¿Alguna otra pregunta más por ahí? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, darle las gracias por acompañarnos. Estaremos subiendo, ¿verdad?, la conferencia al canal de la Dirección de Recursos Audiovisuales. Gracias a todos, gracias a la rectoría de la universidad, también a la UAS en Tomao, también a la Dirección de Recursos Audiovisuales y a sus autoridades por permitirme haber impartido esta conferencia en un día tan importante, día 21 del 2021, y que estamos a un día del 482 aniversario. Así que muchas gracias a todos y les deseo lo mejor. Gracias y sigan amando a la UAS, que es la primada de América.